Oye, quiero decirles que me disparé los pies, pues. Dije, oye, pucha, un paper de ultrasonido, obvio que va a ser súper entretenido, más no. Así que quiero presentarle este trabajo. Es un trabajo súper interesante de un grupo francés, en el cual lo que ellos quieren hacer es tratar de evaluar la exactitud diagnóstica de una herramienta simple, mucho más sencilla de las herramientas que están disponibles actualmente para la evaluación del contenido gástrico que pueda ser definido como alto riesgo en una población que es súper específica, que son las pacientes embarazadas que están en el trabajo de parto o en trabajo cesárea. Lo escriben como un trabajo prospectivo y es un grupo súper famoso y súper conocido. El primero es Lionel Bouvet, es un anestesiólogo de Lyon, trabaja en el Hospital de la Mujer, de la Madre y del Niño en Lyon. Y este hospital es uno de los 25 mejores hospitales del mundo. Este grupo que trabaja en este hospital pertenece a un grupo súper conocido en Francia que se llama como un grupo de colaboración de ecografía, y ha sido un grupo pionero en muchas de las publicaciones de ultrasonido gástrico en el contexto de la embarazada. De hecho, varios de los autores ya tienen participaciones en otros artículos que son referencia, y una de las principales, el trabajo que citan como trabajo guía, como el trabajo que lo definen como el masterclass del trabajo, también es de uno de los participantes de su grupo. Es un hospital súper grande, de hecho, debe ser el segundo hospital más grande de Francia, y la maternidad tiene 4.500 partos al año. De hecho, no es raro que dentro de la metodología para alcanzar los pacientes que ellos tenían se demoraron 2 meses. Y sabemos que yo no soy quien, de hecho, Tito y muchos de los anestesistas obstétricos tienen mucha más, puede dar clases magistrales en relación al riesgo de aspiración en la embarazada asociada a los cambios fisiológicos del embarazo. Por lo tanto, desde hace más de 10 años que el tema de la evaluación del contenido gástrico en el trabajo de parto o durante el término del embarazo sigue siendo un tema súper conocido y súper tratado dentro de los equipos de anestesia obstétrica, pensándose sobre todo en tratar de favorecer la ingesta de líquidos claros durante el trabajo de parto y así establecer bien cuál puede ser el riesgo asociado a la presencia de líquidos y sólidos en el contenido gástrico y que puedan favorecer durante por ejemplo, una cirugía de emergencia, puedan favorecer el debut y la aparición de aspiración de contenido gástrico con todos los riesgos asociados que todos sabemos. Por lo tanto, ya desde el 2009, el grupo del Mount Sinai en Toronto comenzó a trabajar de forma bien progresiva en relación a cuál debería ser la aproximación para la evaluación ultrasonográfica del estómago. Ellos definieron, el grupo de la doctora Perlas definió cuáles deberían ser las imágenes que debiesen ser evaluadas para tratar de objetivar el contenido gástrico. Y como ven en la imagen, la foto A es la imagen que se ocupa de forma referencial actualmente, en el cual se utilizan transductores de baja frecuencia para tratar de em, observar estructuras que están mucho más profundas. em, y en la cual se debe identificar ciertas estructuras para definir cuánto es el contenido gástrico. De hecho, más adelante podemos hablar un poco, pero la aproximación no es tan difícil, el entrenamiento ha sido súper estudiado, y lo que uno debería ir a mirar es esto, en el corte axial, no sé si se ve el puntero, pero desde proximal hacia profundo, desde izquierda a derecha se ve toda esa imagen levemente hiperecogénica con un granulado, es el hígado. Lo que aparece abajo debe ser donde dice IVC, es la inferior vena cava, un punto de referencia. Acá está un poco más hacia lateral derecho. Lo que debe ser de referencia es la aorta. Y lo que ven bajo el lóbulo derecho hepático debe ser el contenido del antro gástrico, que es la imagen que se utiliza para ver. En este punto lo que se ve es que el antro se ve como una imagen casi como una dona, como
en el cual se observa la serosa y se ve que está vacío el contenido gástrico, a diferencia del lado derecho en que se ve que existe un contenido más o menos significativo, como con puntos hiperecoicos dentro de una gran imagen hipoicoica, y esto podría ser líquidos claros que están dentro del estómago. El mismo grupo ya definió tratar de hacerlo desde la forma mucho más cualitativa desde el comienzo, a tratar de cuantificarlo, y el mismo grupo de Toronto, o sea, del Mount Sinai, lo que definieron era tratar de cuantificar en relación a una población normal, no una población de las embarazadas, cuánto debiese ser la estratificación para definir si es que los pacientes tienen bajo o alto riesgo de contenido gástrico peligroso. Definen que si el estómago está vacío, por ejemplo, o sea, acá en la tabla derecha, o sea, en la tabla verde, si el estómago está vacío es un grado cero, por lo tanto tiene bajo riesgo de aspiración de contenido gástrico, y si hay presencia de sólidos, lo definen como alto riesgo. Si hay líquidos claros, hay que ver el volumen. Y el volumen se saca en base a una fórmula matemática que tienen definida ellos, en relación a solo una imagen, que esto es algo súper considerable que lo trabajan bien en el artículo. Si es que existen líquidos claros en una posición, se cambia la posición, en esa posición se mide el volumen en relación a la diámetro axial y longitudinal, o sea, como en perpendicular, de la zona del antro gástrico en 3 mediciones consecutivas, y se saca el volumen gástrico. Y si el volumen es menos de 1,5 ml por kilo, es de bajo riesgo, y si es más de 1,5 ml por kilo, es de alto riesgo. Así que esto es lo que se debe ver. Como les decía, la figura A es una imagen del antro que está redondo y que se ve como este halo alrededor de un contenido que está cerrado. Esta es la cerosa que está súper vacía. En la imagen B lo que se ve es que esta imagen hipoicoica como con puntos hiperecoicos. Este tiene un contenido que pareciera y está descrito como contenido de líquidos claros. En el C ya aparece una imagen que se llama como de cielo estrellado, que es como, perdón, como de vidrio esmerilado, que dice que ya aparecen un poco de líquidos, pero aparece mucho sólido con harto gas entre medio, y la imagen 4 es claramente una imagen de sólidos. Por lo tanto, una de las puntos que tienen que ir a determinarse cuando uno hace el entrenamiento es ir a definir estos 4 patrones. Y lo tienen súper definido. Este mismo grupo, en el cual trabaja Cristian Arzola, que es súper conocido por todos nosotros, ha trabajado de forma bien progresiva y ha publicado en varias revistas cuál debiese ser la... Partieron con cuál debiese ser la exposición para lograr la expertise, para ser proficiente en la adquisición de las imágenes, y después ya han ido trabajando en relación a cuál es el volumen eh, predicho para tratar de disminuir las complicaciones. Y lo tiene súper estudiado, y está publicado, de hecho, en revistas súper buenas, el Canadian, en el VA, en Anesthesiology. Y ellos lo que definen es que para entrenarse, uno con 30 a 35 ultrasonidos gástricos ya debe alcanzar más del 95% de éxito predicho en relación a determinar componentes que son los que ya vimos hace poco rato. Y los modelos actuales que existen en la embarazada, que es en la cual estamos hablando, son dos modelos claros. Uno es el mismo modelo del grupo del Mount Sinai, en el cual se realizan 2 mediciones. Las 2 mediciones están estandarizadas, que tienen que ser con la mesa o con la cama en 45 grados, con la paciente como en semi-recumbent, así dicen, como en semi-sentada. Y se realiza inicialmente, según el modelo que está predicho más antiguo del 2018, una medición eh, en eje sagital, parasagital, mirando el estómago, y se debería evaluar el contenido del antro, y si es que el antro está vacío, uno dice ya me quedo acá, y si el antro está sólido, tengo alto riesgo, y si el antro está dudoso, uno debiese lateralizar a la paciente, como dejarla en semi de lado hacia el lado derecho, y evaluar nuevamente, y ahí evaluar el volumen. Y ese volumen lo determinaron siguiendo cargas progresivas para pacientes distintas, aleatorizadas para 50, 100, 200 y 400 ml de jugo de manzana, y determinaron cuál era el volumen gástrico en base a esta fórmula que está acá, que también es la que ocupan dentro del artículo. Y el segundo modelo que está establecido es el modelo que es del mismo grupo. De hecho, Matil Rukunomowski trabaja en Lyon. Logan Zilewski también es otra de los artículos que citan dentro de la referencia. Y este es el grupo que les decía, el CACDECO, que es el grupo como de la red colaborativa
de ultrasonido, no sé si es de Francia del Sur o capaz que parece que es de varios centros de Europa. Y lo que hacen es que, a diferencia del artículo de Cristian, acá ellos miden el volumen en supino y en decúbito lateral. Por lo tanto, debiese ser una estimación del volumen que puede ser mucho más completa y de hecho el gold standard que ocuparon para hacer la comparación de esta medición fue en base a resonancia. Por lo tanto, dentro de la discusión también lo describen como que pudiese ser mucho mejor representativo de lo que del volumen, de la volumetría gástrica medida por ultrasonido. Por lo tanto, lo que ellos quieren es que muchas veces, como el Tito sabe, y como la mayoría de los que, o sea, yo no hago nada de anestesia obstétrica, pero los que hacen anestesia obstétrica, movilizar a una embarazada tiene, sobre todo si está en trabajo de parto, no es muy cómodo entre el dolor, la movilización, la lateralización y sobre todo que es la lateralización derecha, que puede tener algo de compromiso hemodinámico. Por lo tanto, lo que ellos quieren tratar de evaluar es que si es que una evaluación cualitativa simple, no haciendo volumetría, sino que solo midiendo desde el punto de vista cualitativo, pudiese ser mucho más sensible y específica en relación a la cuantificación, perdón, a la estratificación si tiene, el paciente tiene o no tiene riesgo alto de contenido gástrico que puede ser de alto riesgo. Por lo tanto, eh, lo que hacen es que toman este modelo y lo comparan con los otros modelos ya disponibles basados en, primero, el modelo que ellos habían trabajado antes con el grupo de la doctora Koyeski, creo. Por lo tanto, lo que ellos se plantean es, ¿será el modelo cualitativo simple más exacto que los modelos matemáticos previos utilizados para la evaluación del contenido gástrico en la embarazada de término? Y se establecen los siguientes objetivos, que el primero es tratar de evaluar la exactitud diagnóstica de una evaluación simple cualitativa para determinar el contenido gástrico. Y los secundarios son la concordancia entre los dos modelos matemáticos que existen, que es el modelo de Arzola y el modelo de Kobieski, creo, para tratar de evaluar cuál es la exactitud en relación a la determinación del volumen gástrico. También se plantea la precisión diagnóstica de una escala compuesta, que la escala compuesta no se basa en volumetría, sino que se basa en diámetros para medir el área, y un algoritmo clínico que permita, perdón, estimar el modelo matemático diferente al utilizado en el método de referencia, que es el método que habíamos visto que en base a la resonancia, para tratar de definir a los pacientes de alto riesgo de contenido gástrico como presencia de contenido gástrico de alto riesgo. Y por lo tanto, tratar de evaluar la concordancia entre cada uno de los abordajes para el diagnóstico del contenido de alto riesgo en la parturienta. Esta evaluación cualitativa simple, el algoritmo clínico, que es el algoritmo de los canadienses, y la escala compuesta que está basada con el protocolo que les decía, no de volumetría, sino que de medición de área. Así que lo que hicieron, como les decía, 4.500 partos al año, perfectamente pueden tener mucha información para trabajar con ella. Hicieron una corta perspectiva observacional entre agosto y octubre del 2021. En el hospital que les decía, en el hospital de, perdón, es francés, la FEM, la Mère de l'Enfant del hospital de Lyon, como el centro hospitalario de Lyon, y definieron a los embarazadas mayores de 18 años que están admitidas en el preparto y que están en trabajo de parto o en inducción o en quío necesario. Excluían, por supuesto, los pacientes que tenían cirugía gástrica, a los pacientes que llegaban para interrupción del embarazo o que rechazaran participar en el trabajo. ¿Qué es lo que hicieron? Eh, Este debiese ser el estándar de todos los ultrasonidos y de hecho podría ser el estándar, debiese ser el estándar nuestro, que cada ultrasonido en relación a ecografía focalizada debiese tener estos tres transductores disponibles. Un transductor de baja frecuencia, un transductor lineal de alta frecuencia y un transductor matricial para ecocardiografía focalizada. Ocuparon un Edge, un Sonosite, con el transductor curvo. Las pacientes las dejaron semi-acostadas o semi-sentadas en 45 grados y cuando fuese posible las ponían en decúbito lateral derecho con la cabeza y que estaba seguida en 45 grados y el tiempo fue dentro de la primera hora de ingreso al preparto. Lo que hicieron fue que tomaron todos los datos de todas las pacientes, hicieron todas las mediciones y después compararon con los diseños que querían comparar ellos. O sea, hicieron la evaluación en supino, miraron si en base a los algoritmos que vamos a ver ahora,
Igual pusieron a las pacientes de lado, midieron en supino, midieron en decúbito lateral y después fueron a hacer a tomar los algoritmos que ellos habían trabajado y que querían comparar y tomaron las decisiones como en base a lo que le daban los algoritmos. Y esto le queda en Oscar. Finalmente, como les decía, la presencia o no de contenido gástrico del antro gástrico y definir si es que no había contenido y que era bajo riesgo de contenido gástrico o si había contenido líquido o había contenido sólido. Estas son las imágenes que están dentro de los documentos suplementarios. Como les decía, en la imagen BCD abajo, esta capa como hiperecoica, de esta doble capa hiperecoica, que esa es la aorta. En la primera se ve que no existe contenido gástrico. De hecho, se ve como el borde y se ve justo por debajo del lóbulo derecho hepático, las dos caras de la serosa del antro y se ve cerrado, se ve sin contenido. En el B se ve contenido gástrico líquido con un poco de contenido hiperecoico que puede ser un poco el contenido sólido justo en la parte más alta. En la B, en la imagen de abajo a la izquierda se ve contenido gástrico, pero con más contenido mucho más hiperecoico que está justo depositado bajo hacia la capa, hacia la región más inferior del estómago. Por lo tanto, esto ya podría ser contenido mucho más semisólido. Y en la imagen 4 lo que ven es que se hace la medición en el eje longitudinal y transversal, y lo que hacían era que medían 3 veces y sacaban el promedio de las 3 veces y para sacar el área del antro gástrico. Como les decía, 3 mediciones en diámetro 1 y diámetro 2 y sacaban el área antral en relación a la fórmula de los cilindros como pi por el diámetro 1 por el diámetro 2 partido por 4. Este fue el modelo que ocuparon. Como les decía, Matilde Kukomowski es anestesióloga del Hospital de Lyon y ya habían presentado este trabajo en el 2018 basado en una comparación entre resonancia y ultrasonido gástrico. Por lo tanto, lo que hacían era, partían con la paciente en 45 grados, cabeza en 45 grados mirando hacia arriba, en supino, y definían. Si el estómago estaba vacío, la lateralizaban. Si el estómago tenía contenido sólido, ya con solo esta imagen decían, esta paciente tiene contenido gástrico de alto riesgo, por lo tanto, se toman todas las consideraciones asumiendo que, como siempre lo sabemos, como la embarazada de alto riesgo en relación a aspiración de contenido gástrico. Si el examen era no concluyente, porque muchas de las veces, de hecho, hablábamos hace poco con el Ale Yancreit, que tiene formación y su fellow lo hizo con el grupo de Cristian, Arzola, muchas veces el colon se pone encima del estómago, no deja ver, el aire tapa, las asas se suben, entonces hay muchas veces varios pacientes que no se ven de forma bien fácil como uno pensaría. Por lo tanto, si es no concluyente, se iban directamente a lateralizarla. Y en este caso, si, como habíamos dicho, si estaba vacío y se lateralizaba y seguía vacío, era de bajo riesgo. Si estaba vacío y el lateralizarla no aparecía nada, no se podía tomar una conclusión, y si estaba vacío y se lateralizaba y aparecía contenido líquido, que podía ser por la redistribución del volumen dentro del estómago, se medía el área y también se calculaba el volumen en base a la fórmula que está abajo, que, como les decía, miden eh, el área del antreo gástrico en supino y en decúbito lateral. Si es no concluyente, porque no se veía nada, se iban directamente al decúbito lateral y si estaba vacío, era bajo riesgo y si había contenido sólido era de alto riesgo. Si no era concluyente o había contenido líquido, decían, ¿saben qué? No podemos tomar una decisión porque ya desde el comienzo estaba no concluyente, porque no podían determinar el área en relación a este parámetro que era el de la posición supina. Así que este fue la estimación de volumen gástrico y este fue el modelo que partieron como su base y en base a esta fue que compararon todas las otras, los otros parámetros para medición de estimación del volumen gástrico y el contenido gástrico. Así que tenían esta medición, las embarazadas dentro de la hora, como habíamos dicho, las evaluaban, les hacían ultrasonido, tomaban todas las mediciones y después empezaban a trabajar sobre ellas.
Y lo que hicieron fue comparar estas tres estrategias. La primera, que era la que les decía, que es la que quieren evaluar, es ver desde el punto de vista solo cualitativo si es que tienen contenido de alto riesgo o contenido de bajo riesgo. Entonces, en supino, si la paciente tenía el antro vacío, bajo riesgo, igual que el otro. Si tenía la diferencia del otro, si tenía contenido sólido o contenido líquido, como hipoecoico, ya las definen desde este punto de vista como pacientes de alto riesgo. Y si en este caso no es concluyente porque no se logra ver el estómago, las ponen en decúbito lateral siguiendo en 45 grados la cabeza y realizan de nuevo la medición, la observación y dicen si aparece contenido sólido, siguen siendo igual que arriba de alto riesgo, si el antro está vacío, de bajo riesgo y si no es concluyente o aparece contenido líquido, no se puede tomar una decisión, no se puede tomar una conclusión. Por lo tanto, acá, como les dije, no existía una medición del volumen, es solo una evaluación cualitativa. La segunda que quisieron comparar es la del grupo del Mount Sinai, entonces acá lo que hacían es que ya habiendo tenido las mediciones iban a ver esto, si estaba vacío, si iban en decúbito lateral, si estaba vacío, bajo riesgo. Si tenía contenido sólido, igual que la otra, de alto riesgo, si aparece contenido líquido, acá es la diferencia, porque la otra era contenido sólido, líquido era de alto riesgo, acá si aparece contenido líquido, las ponen en decúbito lateral. Y si en decúbito lateral aparece contenido líquido, lo que hace es que miden el volumen, ¿ya? Y las definen según el menos, lo que habíamos dicho, como menos de 1,5 ml por kilo o más de 1,5 ml por kilo en de bajo o alto riesgo. Em, por el otro lado, si no habían visto nada en el supino, las lateralizan. Si el ancho está vacío, de bajo riesgo, si aparece contenido líquido, se define también entre volumetría y también en base al mismo volumen se define si son de alto o bajo riesgo. Y si allá aparecía contenido sólido, rápidamente se iban a pacientes de alto riesgo, de aspiración. Y el tercero es lo que definieron como una escala compuesta, que está basada también en el mismo trabajo que ellos habían hecho en base a la resonancia y no determinan volumen, porque acá lo que querían determinar no era una fórmula para evaluar volumen definido, sino que lo que quieren ver es área, y por eso sacan el área en base a 5 centímetros cuadrados o 505 milímetros cuadrados, como si el área del fondo gástrico en la posición en decúbito supino, si medía menos de 5 centímetros cuadrados, era de bajo riesgo, y si medía más de 5 centímetros cuadrados, iban a ver en decúbito lateral. Si aparecía vacío, era de bajo riesgo, si aparecía contenido líquido, era de alto riesgo, y si no se podía ver, no se podían tomar conclusiones. Si aparece igual que, como habíamos visto en el primer caso, si aparecía el sólido o líquido en supino, son de alto riesgo, porque asume que si las lateralizas va a aparecer más volumen. Y si no es concluyente, van al decúbito lateral de nuevo y es lo mismo, ¿ya? Así que siempre que el antro esté vacío en supino o en decúbito lateral, es una paciente que tiene bajo riesgo de contenido gástrico, y si le aparece en supino, sólido o líquido, la mayoría de las veces es el que la paciente tiene alto riesgo de aspiración de contenido gástrico peligroso, ¿ya? Y esto es los resultados. Eh, Establecieron que para tratar de tener en relación al contenido gástrico y al riesgo de aspiración un alfa que fuese más o menos significativo, definieron que tenían que tener 240 pacientes reclutados. Ellos dijeron ya vamos a reclutar 250 y en el periodo que tenían establecido finalmente reclutaron 254 y excluyeron 4 porque una tenía una manga y la otra tenía, las otras tres se quejaron, o sea, como que no aceptaron. De las 250 enroladas, se excluyeron 15 porque no tuvieron exámenes o sea, no se pudo apreciar el contenido, el antro en supino ni en decúbito lateral, y 5 porque no pudiesen examinarse, no se podía lateralizar. Cuando estaban en supino no se veía nada y no se podía lateralizar hacia la derecha. Por lo tanto, lo que ellos terminaron fue con los datos de 235 pacientes que analizaron. Y la tabla demográfica, acá ya yo creo que el Tito puede decirnos algo, porque definen que más del 50% son pacientes ASA 1. Eh, Según yo, y desde el 2020 en adelante, la embarazada, aunque sea con un embarazo
normal, fisiológico, pasa a ser asados. Entonces acá algo raro hay y el trabajo no es de después del 2020, así que me llamó la atención esto. Las alturas, muy parecido a nuestra población, los pesos antes del embarazo también son similares. Probablemente acá podamos estar un poco más dispersos con medias un poco más altos según el estrato socioeconómico y a la población a la que esté dirigido. Y el resto es muy parecido a lo que puede ser una evaluación para una maternidad cualquiera en cualquier centro. Probablemente esto es súper extrapolable a cualquier centro que pueda realizar y que quiera hacer esta evaluación. De los pacientes en los cuales ellos definieron que habían que el examen era inconcluso, fueron 60 pacientes, fueron 35 perdón, en supino y 25 en decúbito lateral. Y en base a esto, ellos definieron cuáles podían ser las que no podían participar, que habían sido de las 15 que habían sacado, y después lo definen, también las incluyen dentro, hay varias que las incluyen dentro del examen, del análisis final, porque finalmente, en base a no los tres, sino que alguno de las tres métodos de evaluación podían tener resultados concluyentes, por lo tanto, de los 235 se quedaron con 213 pacientes. ¿Ya? Los resultados, como les decía, son 235. De los 235 son 60 en los cuales fueron el ultrasonido incluso, pero como les decía, varios, sobre todo en las que están en decúbito lateral, clasificaban dentro de una, pero quedaban fuera dentro de los otros como algoritmos, por lo tanto igual las consideraron. Y de las 175 restantes, 68 tenían el antro vacío en ambas posiciones, por lo tanto esas 68 ya quedaron clasificadas como pacientes con contenido gástrico de bajo riesgo, y 88 que ya tenían contenido sólido, líquido sólido de alto riesgo, definidas de forma inicial, como habíamos visto. Todas las sólidas arriba, en supino, ya quedaban categorizadas como pacientes de alto riesgo. Y habían 19 de las 175, que este también es un dato que vamos a conversar después, que tenían contenido líquido y que sirvió para calcular el volumen gástrico. Lo que habían ocupado era este método de referencia, que era más de 1,5 ml por kilo, como para definirlas como pacientes con alto contenido gástrico de alto riesgo. Eh, 3 de 11 pacientes tenían más de 1,5 ml por kilo en decúbito lateral derecho y 8 de 4 en ambas posiciones. Por lo tanto, eh, las pacientes con las cuales se calculó el volumen gástrico son súper pocas. Y es uno de los comentarios que uno hace, o sea, que como que hacen finalmente la discusión. Em, el protocolo concluyente, o sea, que se pudieron tomar conductas. Me faltó esta tabla, tuve que sacarla entre medio porque no está en ningún lado. Lo que hacen es que hacen una evaluación como de los test finalmente para evaluar la predicción, como para ver la sensibilidad y la especificidad, pero no están las tablas como en relación a los pacientes. Por lo tanto, como que están descritas y tuve que leerla varias veces para poder lograr entender por qué habían pacientes distintos y ahí finalmente pasa esto que, por ejemplo, la evaluación cualitativa siempre tiene más pacientes que la evaluación del método de referencia, porque como les decía, varios de los del método de referencia ya quedaban fuera porque tenían imágenes no concluyentes desde arriba, pero si las daban vuelta, las ponían en decúbito lateral, igual podían tomar alguna conducta. em, y, por ejemplo, es por lo mismo que la evaluación cualitativa simple del grupo del SOLA, o sea, la del grupo, solo la de cualitativa simple tiene más pacientes porque pueden tomar más conductas solo mirando y no haciendo la medición en base al antro gástrico, porque solo al tomar la medición ya se excluyen varios pacientes. Por lo tanto, en el 91% de las pacientes, de las 235, se pudo evaluar el método de referencia, en el 99% de las pacientes se pudo evaluar la evaluación cualitativa simple, en el 91% el algoritmo clínico, que es el del Mount Sinai, y esta escala compuesta en 230 pacientes. Em, Se definió que las que tenían contenido gástrico de alto riesgo, la que hacía la sumatoria entre el contenido sólido y el contenido líquido, y en alguno de las mediciones con más de 1,5 ml por kilo, eran en el 55% del método de referencia, o sea, en 118, en 122 pacientes de las de la evaluación cualitativa, 116 de las
del algoritmo clínico y en la escala compuesta en 123. Y acá está, pues sí, definieron que los 213 pacientes que tenían, que había sido concluyente el examen, en 118 como el método de referencia habían evaluado que aparecía contenido gástrico de alto riesgo, en 95 no, y en base a este método de referencia fue que se hizo la evaluación para definir si es que habían evaluaciones positivas o negativas y los falsos positivos y los falsos negativos para sacar los otros parámetros derivados de la prueba diagnóstica. Así que esta imagen es importante porque esta es la referencia y acá abajo están en relación a esto la comparación entre el algoritmo simple, el algoritmo de el manejo clínico y la escala compuesta. Por lo tanto, acá ven, la sensibilidad y la especificidad del algoritmo simple es de 97 y 96%, con un valor predictivo negativo de 97 y un valor predictivo positivo de 97. Es una súper buena prueba diagnóstica para definir, solo en esta imagen, y ahí ya sacan parte de la conclusión, que solo con la evaluación cualitativa uno puede determinar claramente y excluir las pacientes que puedan ser de alto riesgo de contenido gástrico como peligroso. El algoritmo clínico también tiene una sensibilidad de 98% y una especificidad de 100% con valores más o menos parecidos, y la escala compuesta, las tres son súper parecidas. No existe una diferencia significativa entre las tres, por lo tanto los tres métodos finalmente funcionaban para definir y determinar los pacientes de alto riesgo. Eh, Definieron que cuando sacaron en las 19 pacientes que se pudo evaluar el volumen, em, cuál fue el volumen gástrico medido y la mediana en el método de referencia, que era este calculado por el área en supino y en decúbito total, era 70 ml, y del método de Arzola, que medían solo en decúbito lateral derecha, eran 28 ml. Al hacerle el Plan-Altman, la tabla de correlación entre los distintos valores medidos para uno y otro método, lo que determinaron que si hacíamos una evaluación con el modelo de Arzola, hacíamos una subestimación del volumen gástrico final, más o menos como en lo que definieron ellos como una media de 63 ml menos en un modelo versus el otro, con una dispersión súper amplia. Por lo tanto, probablemente solo porque los de Arzola también se basaron para hacer la determinación del contenido solo en ultrasonido versus los de Lyon, que habían hecho la correlación para su modelo matemático en relación al gold standard en imágenes, en resonancia. Probablemente la estimación del volumen en supino y en decúbito lateral permite una estimación mucho más acabada del volumen gástrico real que debía ser como medido por los pacientes. El punto es que la fórmula igual es compleja, entonces no es algo que uno diga, oye, ya voy a calcular el volumen gástrico, y es como, ¿qué hago con esa información? Y tengo que tener una calculadora o la fórmula en alguna base de datos para poder definir rápidamente y calcularlo, y muchas veces como en el día a día eso no llega a ser tan fácil, y por eso el objetivo de esto del trabajo era evaluar esta método de cualificación simple, ¿ya? Por lo tanto, lo que ellos definen finalmente es que el método simple cualitativo es el que entrega la más alta exactitud para diagnosticar contenido gástrico de alto riesgo en embarazada, sin diferencias significativas comparadas con las otras evaluaciones. ¿Por qué ellos usaron el método de referencia? Fácil, porque eran del mismo grupo, pero también es que, como les decía, ellas compararon con el gold standard de resonancia en la estimación del volumen gástrico. Por lo tanto, la fórmula de medición de volumen puede ser mucho más específica versus los del grupo de Toronto, que lo habían hecho solo con ultrasonido y solo en decúbito lateral. Y lo otro es que el grupo Arzola no había considerado el volumen residual antes de la ingesta de fluidos para el cálculo. Por eso probablemente pueden tener una subestimación del contenido gástrico final, y que el grupo de Lyon sí lo había calculado. Pese a las diferencias entre los modelos matemáticos, los dos están súper bien correlacionados y tienen una súper buena como estimación final en base a las cargas de volumen ingerido que le habían hecho a las pacientes cuando hicieron los estudios. La evaluación cualitativa simple la definen como que tiene una alta exactitud diagnóstica. Probablemente puede ser porque los eventos encontrados fueron súper pocos, y aquí ya habría que hacer una estimación poblacional mucho más grande, porque fueron 19 de 213 casos, por otro lado también que tenían escaso contenido líquido, y puede ser que la estimación volumétrica también esté
tan cercana porque son muy pocos los pacientes en los cuales se puede determinar este volumen. Y muchas de las veces, o sea, en esta población, porque en menos del 10% de las embarazadas se puede calcular el volumen. Lo importante es que se debiese hacer, cuando examinan el contenido líquido en decúbito lateral derecho, en caso del antro vacío en supino, no logra discriminar entre el contenido gástrico de alto y de bajo riesgo, que es lo que les pasó al grupo Arzola. Por lo tanto, uno debiese estimar el volumen gástrico en las dos posiciones, o sea, sentados en decúbito lateral, o sea, en decúbito supino y en decúbito lateral. Lo otro es que también, si es que el antro está vacío en supino, podríamos ya categorizarlos como pacientes de bajo riesgo, porque el diagnóstico es correcto en más del 96% de los casos, y este es un tema bien considerable, que ¿para qué vamos a ir a lateralizar a una paciente para mirarla en el decúbito lateral derecho si es que ya en supino el estómago estaba vacío? Probablemente esa sea una medición que podríamos obviar cuando uno hace la estimación cualitativa del volumen gástrico. Y lo que sí es que, como lo había repetido más arriba, la medición completa sí o sí, cuando no tiene volumen dentro del estómago, debiese incluir la medición del área antral y el cálculo del volumen gástrico en ambas posiciones. ¿Será necesaria la estimación en todos los pacientes? Como habíamos visto, si uno ya definía que tenía eh, contenido gástrico en supino, la paciente pasa a ser con contenido gástrico de alto riesgo, por lo tanto, ¿será necesario medir el volumen? Probablemente sea para algo mucho más cuantitativo en base a estudios o algo, pero desde el punto de vista clínico no cambia mucho la respuesta. Y la evaluación cualitativa simple, en 35 de las 235 tuvieron que completar la exposición en decúbito lateral derecho. La mayoría se determinó previamente la presencia de líquidos o sólidos en el antro vacío, que ya se había definido como pacientes de bajo riesgo, y en menos de un 1% la medición fue inconclusa. Eh, Acá lo que se hizo fue que estos pacientes, igual, como les había visto al comienzo, fueron a la medición de volúmenes por Arzola y la mayoría salió de pacientes de bajo riesgo. Por lo tanto, ellos dicen que la estimación cualitativa simplificada en supino de los 45 podría ser la exploración más adecuada en la práctica diaria para tratar de determinar si la paciente tiene alto o bajo contenido gástrico de alto riesgo. Por lo tanto, em, ¿cuáles son las fortalezas de ello? Definen que pueden determinar y evaluar el riesgo en las embarazadas que, como siempre las hemos definido, y no tienen ayuno. Ellos dicen que tienen una gran muestra, probablemente tienen la muestra de los trabajos antiguos también que hacen mucho más grande su N y su experiencia, y que en base a los casos inconclusos ellos también pueden tratar de seguir observando y pueden hacerse mediciones más a posterior para tratar de definir una toma de decisiones. Y la limitación de todos los trabajos que probablemente el sesgo de la elección del gold standard, acá hacer resonancia para todos los pacientes para tratar de determinar el volumen gástrico sigue siendo súper, o sea, es súper engorroso, por lo tanto, hacer la estimación cualitativa probablemente sea, como les decía, una herramienta fácil para hacerla antes de los pacientes cuando llegan al preparto y que pudiésemos definir de forma clara para tratar de ver si es que pueden o no pueden em, partir con esta corriente de tomar líquidos claros durante el trabajo de parto. Eh, y definen como conclusión que la evaluación ecocardiográfica, o sea, ecográfica cualitativa simple realizada en supino, semisentada, fue concluyente en casi todas las mujeres ingresadas a una sala de preparto y tuvo una alta precisión diagnóstica para el diagnóstico de contenido gástrico de alto riesgo. Por lo tanto, la evaluación cualitativa tan simple puede ser útil en la práctica clínica diaria para ayudar al anestesiólogo a la evaluación rápida y confiable del estado del contenido gástrico y del riesgo de aspiración, incluso antes de la anestesia general obstétrica de emergencia, y que los resultados de este estudio pueden contribuir a la difusión del uso de la ecografía gástrica. Y este es el punto que más quería tocar, que estos resultados pueden hacer que empecemos de forma ya definitiva a examinar el contenido gástrico en todos nuestros pacientes, en anestesia general, en la maternidad, para tratar de disminuir el riesgo significativo de cuando los pacientes tienen ayunos prolongados, pero pueden tener contenido gástrico de alto volumen y que puedan tener mucho más riesgo de aspiración y de tener un Mendels. Así que eso, dejo el micrófono abierto. eh, a los que quieran hacer algún comentario. No tenemos mucho tiempo, pero igual. Oye, Seba, muchas gracias por
por la revisión de esto. Notable que te salgas de tu área de confort de temas, digamos, y te metáis en este tema que es súper interesante. Obviamente tú eres experto en eco y esto tiene algo que ver, pero te saliste un poco del área de tu zona de confort, como te decía, así que súper bien. Bueno el esfuerzo, vale la pena el esfuerzo. Lo segundo, lo que mencionaste, lo que ellos dicen que la mitad de las pacientes son ASA 1, estoy totalmente de acuerdo contigo, aquí ellos están fuera del estándar, pero yo lo interpreto como que eso ocurre porque este es un grupo europeo y probablemente en Europa pescan poco la ASA, digamos, o las recomendaciones de la ASA y se seguían por sus recomendaciones propias y puede ser esa la distorsión. Pero totalmente de acuerdo contigo y yo concuerdo que las pacientes embarazadas sanas son ASA 2, digamos. Así que, bueno, también me llamó profundamente la atención. Bueno, y lo tercero es un comentario con respecto a este estudio, un estudio en el fondo de evaluación de test diagnósticos, digamos. Por eso, eh, y evalúan 4 test entre ellos, qué sé yo, y tiene todo este problema. Y a mí lo que más me llamó la atención en el fondo es que no hay un gold standard contra el cual comparar, digamos. O sea, hubiera sido maravilloso tener que el control hubiera sido una resonancia para detectar exactamente lo que está pasando en el estómago. Así que, pero teniendo esas consideraciones, me parece que una prueba simple, ecográfica, para detectar volúmenes del estómago, está súper bueno, digamos. Así que me gustó por ese lado. Ahora, el tema es que esto es una evaluación de test diagnóstico. Aquí no estamos evaluando qué es lo que va a pasar o cuál va a ser el desenlace clínico finalmente. Si las pacientes vomitan, aspiran y se mueren o no se mueren. Estamos muy lejos de eso, digamos, porque el número de eventos para que llegue a pasar esa cuestión es tan rebajo que para poder detectarlo y para poder sacar una conclusión en base a estos test diagnósticos, va a ser casi imposible, creo yo. Pero puede ser. Lo que yo estoy esperando es que en algún momento aparezca un método de visualización que sea mejor que esto, mejor que la ecografía que tenemos hoy en día. Hoy en día vemos esta guerra de hormigas, digamos, puros puntitos blanco y negro. Lo que yo estoy esperando es que aparezca un ecógrafo en que tú veas la cuestión en 4D, en tiempo real, y que tenía la cuestión perfecta. Y yo creo que vamos para allá. En algún momento vamos a llegar ahí, ¿cachai? Yo creo que no sé, pongámosle 15 años más, a lo mejor yo voy a alcanzar a verlo, digamos, pero no estamos ahí todavía. Pero bueno, es lo que hay en el momento y creo que hay que abrazarlo e incorporarlo, lo que decís tú, incorporarlo definitivamente en todos lados y en particular en las maternidades. Así que estamos trabajando para eso. Ya tenemos a la Ale Yankelevich aquí que nos va a enseñar. Tenemos nuestra fellow que está súper interesada en hacer este tipo de cuestiones y cada vez estamos viendo más a estos pacientes y estamos evaluándolos cuando tenemos la duda sobre todo. Así que, bueno, muchas gracias por este resumen y por haber traído este tema a la mesa. Tito, ahí, por eso, lo que ellos hicieron es que como tenían la base de datos de ellos mismos, que eran, que se habían hecho en base a Rezo, son el trabajo del, del EA, son 35 pacientes las cuales ellas evaluaron, donde sacaron el modelo matemático donde se hacía la evaluación para la medición en supino y en decúbito lateral. Ellas fueron comparadas con Rezo y probablemente por eso mismo dicen que toman ese modelo, que es el modelo de ellos mismos, como el gold standard para hacer la estimación de la volumetría gástrica, comparado con los del Mount Sinai, que es solo con ultrasonido. Así que eso, ¿no? Oye, o sea, súper fuera de mi zona de confort, súper fuera. De hecho, como que empecé a leer y fue como, ¿por qué hice esto? ¿Por qué lo mandé? Pero al final después, darle vuelta a todo como el análisis matemático y todo, para tratar de determinar lo que tú decís, pues como las exactitud de la prueba diagnóstica para definir o no definir solo si tienen contenido, si finalmente, como tú también decís, la tasa de eventos de aspiraciones en, en anestesia es tan baja que se necesitaría un estudio poblacional gigante para definir si es que cuál es el impacto de esta herramienta para disminuir en sí el riesgo de aspiración, po. Es solo para definir, ¿sabéis qué? Probablemente esta paciente en supino y en decúbito lateral no tiene nada, el antro está vacío y no tiene nada de volumen gástrico, no tiene ni siquiera contenido, no tiene agua.
Entonces, probablemente, si tenéis que ir a anestesia general por A, B o C motivo, probablemente vayas con un poco más de seguridad a ese momento. Eso es lo que entregaría la herramienta y definirla tal cual como herramienta simple. Es decir, ¿sabes qué? No voy a medir volúmenes, sino que lo único que voy a ver es que si la paciente tiene contenido gástrico, sea líquido, líquido sólido o sólido, es de alto riesgo. Si la paciente no tiene contenido gástrico, es de bajo riesgo. Y solo la miro en decúbito lateral supino. No la miro en decúbito lateral, o sea, perdón, en decúbito supino. No la miro en decúbito lateral, siempre semisentada. Porque muchas veces, como te decía, y como tú siempre probablemente lo ves, pues mover a una embarazada y es como, oye, ponte, como que ponte para el lado derecho, ni siquiera para el lado izquierdo, va a haber compromiso hemodinámico, media sentada, va a bajar el retorno venoso y probablemente puedan haber como complicaciones, o sea, algo de sintomatología asociada un poco a la disminución del retorno. Entonces, eh, probablemente solo con mirarlas así va a ser mucho más fácil y puede ser un algoritmo mucho más rápido de manejo, decir, oye, ¿sabéis qué? Si no tiene nada, listo. Puede tomar un poco de agua entre medio, ser un poco más liberal en relación como a la ingesta de líquidos claros durante el trabajo de parto, que finalmente también es como para lo que todo bien puedes decir, pero lo que va en la mayoría de las maternidades ahora. No sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario. Me Hola, Sea, gusta. oye, súper bueno la revisión, o sea, el paper está re entretenido. Oye, como comentario para simplificar a veces un poco la vida, uno en el eco que nosotros tenemos tiene posibilidad, en vez de medir los diámetros y calcular el área así, uno tiene la posibilidad de dibujar la figura y con eso te calcula directamente el área. Así que eso también es una herramienta como para simplificarse un poco la vida y para buscar el área con más facilidad, independiente de lo que uno quiera hacer después, si usa el área como un referente nomás y la imagen cualitativa para tomar una decisión, o si lo quiere meter después una fórmula para ver cuál es el volumen estimado efectivamente. Eso. Gracias, gusto. Sí, pero ojo con eso, porque finalmente todo está basado en sacar el área en base al volumen. No sacar el área, porque muchas veces lo que puede hacer es que al hacer la volumetría en área, puede estar pescando probablemente un área mucho más grande. Entonces hay que hacerla como mirar, freeze, medir. Mover un poco, mirar, freeze, medir. Idealmente como en estas tres mediciones para sacar como una media, un promedio de las tres que sea mucho más representativo. Y lo que tú también has visto, que muchas veces es súper difícil y varias veces lo que te decía, hasta el colon ahí no se ve nada y uno los tiene que dar vuelta y hay veces que, pucha, ahí aparece un poco y es como, chuta, no se veía nada arriba, puede ser concluyente o no puede ser concluyente. Entonces, lo ideal es que se vean las dos para tomar una decisión que sea mucho más adecuada. O sea, con ese comentario quiere decir que no le creíste nada al método simplificado Sí, pues, y que tenés sí. que medir igual. Ah, o sea, es que lo que pasa es que si no tienen nada, es perfecto, pues. Y si tienen algo, también es perfecto, porque te dice tiene contenido gástrico, es de alto riesgo. Lo que hace Christian es que define cuando hay muy poco volumen, cuando es un área muy chica, entonces ¿cuánto será esto? Y ahí es lo que se define. Si es que el volumen es poco, probablemente es de bajo riesgo y uno podría tener como las mismas consideraciones como con que no hubiese nada. Claro. Y es ahí precisamente donde pierde precisión el modelo, porque a volúmenes más bajos es donde la dispersión se dispara, digamos. A volúmenes más altos es más fácil. Sí, pues, y la dispersión se basa también, es súper interobservador, pues. Puede ser medida por uno y otro mía menos o más. Entonces ahí está la gracia como de que sea, como que uno logre harto entrenamiento para poder definirlo y para poder ser mucho más proficiente en la adquisición de la imagen. Oye, creo que en honor al tiempo, porque ya estamos muy cerca, muchas gracias por los comentarios y muchas gracias por habernos acompañado. Ya puse, muchas gracias. Ya Nos está, que esté muy vemos. bien. Feliz viernes y feliz fin de semana.